Bienvenidos al laboratorio de las partículas que tenemos aquí, en Por Más, tu canal de matemáticas y de física. Vamos a continuar estudiando el campo magnético y vamos a ver cómo aceleramos, seleccionamos y analizamos el diminuto universo con tres herramientas clave: el espectrómetro de masas, el ciclotrón y el selector de velocidades. ¿Listos para descubrir cómo desentrañamos los secretos del cosmos y de la materia? ¡Vamos allá! Comenzamos con el selector de velocidades, que nos sirve para seleccionar partículas cargadas que se mueven con una velocidad determinada. Este sería el diagrama. Tendríamos una placa negativa y una placa positiva. Entre medias existe un campo eléctrico dirigido desde la positiva a la negativa. También tenemos un campo magnético que, como veis, es saliente del papel, o en este caso de la pantalla. Entonces tenemos una carga que hacemos entrar con una velocidad v en esta zona y esa carga va a sufrir una fuerza eléctrica hacia arriba si es positiva, hacia abajo si es negativa. Pero también va a sufrir una fuerza magnética, que de nuevo, si la carga es positiva, iría hacia abajo y si la carga fuera negativa, iría hacia arriba. La idea está en que la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tiran en sentido contrario de la carga. Por lo tanto, como veis aquí, os lo explico. Sucede que una carga entra en una zona donde conviven el campo eléctrico y el campo magnético y sufre tanto fuerza eléctrica como fuerza magnética. Puede ocurrir que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética, de tal manera que poniendo sus equivalentes, la fuerza eléctrica Q por campo eléctrico y la fuerza magnética Q por la velocidad por el campo magnético, y recordemos que como esto era un producto vectorial, el seno vale 1 porque V y B son perpendiculares. En este caso, despejando la velocidad, tenemos que es igual al campo eléctrico partido por el campo magnético. ¿Qué tenemos entonces como conclusión? Que fijando los valores de ambos campos, mediante el selector de velocidades, se puede determinar la velocidad a la que irá la partícula. Por lo tanto, solo las partículas con una cierta velocidad que nosotros vamos a calibrar haciendo variar campo eléctrico y campo magnético, atravesarán todo este tubo que forma parte del selector de velocidades. Entonces, cuando decía esto de que puede suceder que la fuerza eléctrica sea igual a la fuerza magnética, de alguna manera lo estamos provocando nosotros, porque el campo eléctrico y el campo magnético que están en esta zona, nosotros lo podemos controlar a través del selector de velocidades. Y como digo, al controlar esos campos, controlo la velocidad. Vamos ahora con el espectrómetro de masas. Se utiliza para separar partículas según su relación o su cociente entre carga y masa. Nos sirve, pues, por ejemplo, para aislar isótopos. Os recuerdo que un isótopo es una variante de un elemento químico que tiene el mismo número de protones en su núcleo, pero un número diferente de neutrones. Esto significa que los isótopos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Entonces, su gráfico sería este. Veis que básicamente es un selector de velocidades al cual le hemos añadido una placa. Ahora veremos para qué. Al salir las partículas por el selector de velocidades, se encuentran sometidas solamente a un campo magnético, es decir, solamente sufrirán una fuerza magnética que va a curvar su trayectoria para que sea circular. Esta placa fotográfica de la que os hablaba antes va a retener a las partículas cuando han trazado una semicircunferencia y de esta manera las va a identificar. En el vídeo que tenéis ahí arriba colgado, os hablaba que cuando tenemos partículas que trazan semicircunferencias o en definitiva circunferencias, da igual, la fuerza centrífuga la podemos igualar a la fuerza magnética. Si escribimos sus equivalentes y despejamos el radio, nos queda esta expresión. Por lo tanto, por un lado, con el selector
elegimos las partículas con una velocidad determinada. Por lo tanto, V estaría fijada ya. En cuanto a B, lo vamos a determinar con el dispositivo. Si la muestra está formada por partículas con una misma carga, tenemos que, según aumenta el radio, va a aumentar el cociente entre masa y carga. Por lo tanto, vamos a tener que cuanto más externo dé el golpe, digamos, la partícula en la placa, va a tener mayor relación masa-carga. Vamos a terminar ya con el ciclotrón, que básicamente es un acelerador de partículas y nos va a servir para conseguir partículas tan energéticas que al chocar con núcleos de otras partículas nos ayuda a estudiar la estructura de sus núcleos. Este sería el gráfico. Se trata de dos superficies conductoras en forma de D, entre las cuales se ha practicado el vacío y se han conectado a una fuente de corriente alterna que va a dotar a esa zona de una diferencia de potencial. ¿Para qué sirve esa diferencia de potencial? Pues mirad, fijaos en el puntero. Si el puntero es una carga que se encuentra en una de estas Ds, debido al campo magnético de la zona, es decir, a la fuerza que produce ese campo magnético, la trayectoria de la partícula se va a curvar. Al salir de esa D, se va a encontrar con una diferencia de potencial de la que hablábamos antes, y esa diferencia de potencial va a acelerar a la partícula para que pueda introducirse en la otra D. ¿Qué ocurre? Pues que así podemos estar eternamente. Su trayectoria va a ser curva. Lo que ocurre es que el radio va a aumentar con la velocidad de la partícula, de tal manera que llegará un momento en el que el radio será tan grande que llegue a salir tal y como indica el dibujo. Y de esta manera la partícula saldrá muy acelerada. Sobre el ciclotrón puedo necesitar realizar algunos cálculos, por ejemplo, el tiempo de semirrevolución, que es el tiempo que una partícula está en una de las Ds. Para ello utilizo la fórmula del periodo. La tenéis en el vídeo que tenéis aquí arriba colgado. Lo único que, como podéis comprobar, la he dividido por 2, porque tan solo quiero el tiempo que pasa por una semicircunferencia. Entonces, de esta manera ya tenéis este tiempo de semirrevolución. También se ajusta la diferencia de potencial en cada periodo de semirrevolución y de esta manera controlo la aceleración de la partícula al salir de cada D. En cuanto a la velocidad máxima que adquieren las partículas aceleradas, tenemos esta expresión, que también está deducida en el vídeo que tenéis ahí arriba colgado. Lo único que podéis comprobar que está despejada la R, el radio, no la velocidad, pero es la misma expresión. Vais a encontrar la de R igual a V por M dividido entre Q por B, pero despejáis la velocidad y es la misma. Y ya con ella puedo calcular la energía cinética máxima. Como siempre, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y en V cuadrado coloco esta expresión, la elevo al cuadrado, simplifico y ya tengo esa energía cinética máxima que alcanzan las partículas al atravesar el ciclotrón. Y hasta aquí nuestro viaje por el mundo del espectrómetro de masas, el ciclotrón, el selector de velocidades y estos aparatillos raros, ¿no? Pero que supongo que ya los tendrás muy claros. Antes de despedirnos, quiero agradecerte el que hayas dedicado tu tiempo a explorar conmigo estas fascinantes herramientas de la ciencia. Tu apoyo significa mucho y me anima a seguir creando contenido para aprender juntos. Si este vídeo te ha sido útil, por favor no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con quien creas que también quiere entender este universo diminuto. Nos vemos en el próximo experimento sumando conocimientos y restando dudas. ¡Chao! Okay, let's go.